es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con uno de los principales líderes de opinión en temas de sociología y sobre todo temas religiosos de nuestro país. Yo le agradezco muchísimo a Bernardo Barranco que esté con nosotros, un hombre al que respeto mucho, de quien además aprecio la amistad que nos une y la oportunidad de trabajar juntos, pero sobre todo la posibilidad hoy de interrogarlo sobre su vida personal. Ese creo que es un lujo. Bernardo, me da mucho gusto. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer estar contigo. Te voy a hacer las preguntas que no te he hecho nunca. Ah, Tus padres ya. te dejaron las primeras semillas de tus inquietudes, digamos, sobre la sociedad, sobre su vinculación con la religión, sobre la mística religiosa. Sobre todo mi madre. Ah. Mi madre, no tanto sobre mística religiosa, sino la obsesión por el trabajo. Mi madre, yo quedé huérfano muy pequeño, a los 12 años, y mi madre asume la responsabilidad de levantar una familia. ¿Cuántos hermanos eran? Originalmente éramos 3 hermanos, ¿no? Pero después fueron solamente 2. Y ella pues trabajó de manera, digamos, muy, muy fuerte para poder sostenernos y me sembró sobre todo la semilla de la constancia, perseverancia y, diríamos, un culto por el trabajo. ¿Te pegó quedarte huérfano tan No, pues, joven? creo que le pega a todos, ¿no? Sí. Es decir, ¿Cómo? la referencia masculina, ¿no? Te quedas como... Y yo muchas veces buscaba patrones de masculinidad en amigos de mi madre, en personajes de la televisión, en literatura. ¿Tú eres hermano mayor o el más El mayor, sí. O sea, además a ti te tocaba A mí me tocaba, generar ese sí. No, referente. cuando estaba yo chiquito a los 11 años y cuando muere mi padre, me dicen, ahora eres el hombre de la casa. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué mandato más fuerte? Es una cosa muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa que en una sociedad patriarcal, la figura masculina tiene que tener un rol fundamental de sustitución, pero a un niño es pedirle demasiado. Ahora, esa afirmación se puede dar de muchas maneras. Se puede dar con expresión más física, incluso a veces violenta. Sí. Se puede dar, en efecto, con expresiones más intelectuales, ¿no? Se puede dar con expresiones más cargadas, decía yo hace un momento, de mística religiosa. ¿Cómo fuiste eligiendo entre esas posibilidades? Pues mira, el tema me llamó mucho la atención, sobre todo digamos, en la adolescencia, posadolescencia. ¿Por qué entro con los jesuitas? Y entro a lo que sería, o lo que se llamarían, una salida de campo, una misión, como se llama. Y voy a un nivel rural, me enfrento a la pobreza que no existe en la ciudad, y ahí encuentro una combinación, digamos, de compromiso social y al mismo tiempo mística religiosa. Déjame decirte que estamos en los años 70, inicios de los 70, y era el auge de la teología de la liberación. Entonces, todos los jesuitas que nos ayudaron a los jóvenes, había una organización que se llamaba CRUC, que era una derivación de una gran organización de universitarios jesuitas, que se llamaba Corporación, que entra en crisis en el 68, un desgaje en la línea de teología de la liberación, es que nos forman, pero nos forman en trabajo en contacto directo con los pobres, con los campesinos. Muy temprano te vuelves líder estudiantil con esta carga religiosa. Sí, me convierto en presidente del MEP, Movimiento de Estudiantes y Profesionales, que estaba inserto en la vieja Acción Católica. ¿Qué edad tenías entonces? ¿18, 19? No, tendría yo ya 21, 22 años. Joven economista, todavía no graduado. Así es, estudiando economía. Pero en la UNAM, Bernardo, es decir, no te formaste en escuelas privadas como
pues muchas de estas vocaciones religiosas, sino tuviste esta vocación al mismo tiempo que estuviste en escuela pública. Ayúdame un poco a trazar Sí, digamos, los bueno, rasgos de tu personalidad entonces, estudié en el Simón Bolívar, estudié en el Simón con Bolívar lasallistas. y después, efectivamente, escuelas públicas. Y la verdad que no había una gran contradicción, porque la vida, digamos, escolar con la vida con los jesuitas era complementaria. Para mí eran mucho más fuertes los vínculos, ¿no? Con las personas, porque nos unía un compromiso, nos unía una mística. Se usaba mucho en aquel entonces la revisión de vida, la dimensión comunitaria. Incluso muy joven yo salí de casa y con otros jóvenes hicimos una comunidad, o sea, compartíamos bienes, compartíamos trabajos, recursos, etcétera, ¿no? Esto fue casi a los 17, 18 años que yo salí de casa. En un momento donde en realidad la iglesia se está partiendo. O Sí, sea, para ti el Concilio Vaticano II pues atraviesa de manera importante tu vida, sí, parte el mundo donde tú te estás moviendo, se divide entre muy conservadores y más progresistas sí, y al mismo tiempo hay diálogo intenso. sí. A ver, ¿cómo te cayó a ti encima el fin de las misas en latín y la iglesia más cercana a Bueno, la realidad? la verdad para mí era muy estimulante porque yo era vanguardia, me sentía vanguardia, me sentí un agente de cambio, no solamente en la iglesia, al interior de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y eso me parecía muy estimulante. Es decir, el estar promoviendo una sensibilidad religiosa diferente, que no solamente era la misa o los protocolos litúrgicos o las apariencias de la buena conducta, sino era un compromiso social, es decir, la fe vivida a través de una solidaridad humana frente a la injusticia, frente a los pobres, frente a las desigualdades. Y eso te hacía sentir a toda mi generación muy potente, es decir, estabas con una buena nueva, con algo diferente que aportar, ¿no? ¿Asumiste que había una misión, una suerte de mandato, digamos, de Dios para esto? Sí, en Sí, cierto o sea, ¿te sentido. sentías llamado? Sí, ¿Llegaste a imaginarte sacerdote, no, jamás, ministro de culto? jamás, ¿Nunca? O jamás, sea, nunca. siempre te viste como laico. Siempre me vi Por como el tema laico. de la castidad, por el tema de las actividades a las que querías dedicarte, por tus intereses, ¿por qué lo desechaste? Pues yo creo que era por la novedad que representaba en ese momento lo religioso, que no necesitaba ser sacerdote, o dicho de otra manera, los sacerdotes que yo conocí se querían parecer más a los laicos, Ujú. ¿no? Que en generaciones anteriores, en donde los laicos querían emular a los sacerdotes. Aquí era al revés. Tomas el avión y acabando la carrera de economía te vas a París, a la No, me escuela. voy a Lima. Ah, primero. Sí, fui dirigente nacional Ujú. de católicos universitarios en esta perspectiva y visité todo el país, experiencias de estudiantes comprometidos en alfabetización, en Chiapas. Tuve enorme oportunidad de conocer toda la generación de Samuel Ruiz, me decía Bernardito, me acuerdo, o Samuel Ruiz y grandes personajes, como, en fin, acaba de morir Manuel Velázquez, es decir, toda una generación que a ellos les tocó esta transición de un catolicismo social de revancha, ¿no? Digamos, una especie de cristeros sociales Ujú. que transitan a la teología de la liberación. Yo no hago ese tránsito, yo nazco, Sí, digamos, en eres esta más nueva joven que esa perspectiva, ¿no? tradición. Pero los conozco y son grandes, grandes personajes, Yaguno, en fin, una gran estela de personajes. Lima era la sede de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez Y ahí. ahí lo conocí a todo este grupo intelectuales. Yo me sentía realmente muy pequeño frente a la poderosa reflexión que tenían en aquel entonces. Leonardo Boff ya está Leonardo Boff en circulando. Brasil. Pero eso me permitió viajar por toda América Latina. Ahí aprendí portugués, por ejemplo, ¿no? Y ahí Brasil, 78. 78 había como una dualidad en América Latina en ese momento. Por un lado estaban las dictaduras realmente en apogeo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, había ya signos, digamos, de apertura. Y por otro lado, Centroamérica era la válvula de escape, Nicaragua, El Salvador, etc. Entonces eran años muy apasionantes también, ¿no? Y la teología de la liberación,
que en realidad más que una reflexión sobre Dios, era un movimiento social. 100.000 comunidades en Brasil, cerca de 20.000 en Perú, o sea, era realmente un movimiento que alimenta una oposición a nivel internacional. Y yo estoy en el corazón y fue realmente muy interesante el poder ser testigo, ser, no ser protagonista en cierto sentido. Y era muy interesante porque en Sudamérica la labor era sobre todo de proteger a los estudiantes en peligro, los que estaban perseguidos, etcétera, labor de derechos humanos. Y en Centroamérica era apoyar, ¿no?, a los movimientos. Me voy a corte y regresamos. Estamos con Bernardo Barranco hablando de su biografía, que es en más de un sentido la biografía de toda una generación en este subcontinente nuestro. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta, No hay lugar común, con Bernardo Barranco. Y nos estabas contando, Bernardo, de este recorrido, ¿no?, casi a la Che Guevara, pues, que haces por América Latina, pero no desde la revolución socialista, sino de una revolución que es prima hermana porque tiene el componente religioso, el de la teología de la liberación. Sí. Y ahí te pregunto, si migraste, digamos, te vuelves un hombre de izquierda, pero es una izquierda que está vinculada a lo religioso, si llegaste a coquetear con las otras expresiones de izquierda, el movimiento guerrillero concretamente, que entonces tiene tanto auge como las dictaduras militares a las que hacías referencia. Claro, claro, sí tocas un asunto. Sí, es un coqueteo con una izquierda, digamos, no comunista. Los católicos, sobre todo de esa generación, traemos, digamos, en la genética, un anticomunismo. A ver, ¿no? Castro formado por los jesuitas. Castro es al mismo tiempo comunista. Sí. Sí está en ese momento, digamos, en una época de gran liderazgo. ¿Cómo se define frente a él? Bueno, a Castro lo definíamos no tanto como comunista. Comunismo para nosotros en ese momento era estalinismo, sino más bien como una nueva izquierda, ¿no? Como una nueva izquierda. En Nicaragua está, pues, Ernesto Cardenal, que recientemente murió, Ortega, es decir. O sea, el comunismo es algo que pasa del otro lado de la cortina de hierro, no en el continente. Y más bien es socialismo utópico, ¿no? Marcuse marca mucho, Althusser, el incomprensible Althusser. Me acuerdo que empezamos a leer Althusser, que era para entender el Capital, y no entendíamos ni el Capital ni Althusser, y entonces había que leer para entender Althusser. Ahora, ahí hay un componente también de tu biografía que vale la pena traer a cuento, que al mismo tiempo es un convencido del laicismo. ¿Desde entonces te queda claro que había que tener separación iglesia-estado? Sí, ¿O en ese momento no? Sí. Es decir, había, hasta la fecha hay una ambigüedad frente al tema. ¿Tuya? Y toda mi generación. Tú eres un gran defensor del laicismo. De toda mi generación. Defensor del laicismo, de esa iglesia que, digamos, se aprovecha de su poder, de su influencia, para ganar, digamos, canonjías, ¿no?, privilegios, ¿no?, e incidir a través del poder sus convicciones, ¿no?, y sus convicciones conservadoras. En ese sentido, nosotros, digamos, continuamos con esa ruptura frente a ese tipo de catolicismo que se quería imponer. Pero al mismo tiempo, y ahí está la contradicción, pugnábamos por un nuevo orden social, en donde, como católicos, éramos actores directos. Entonces, en cierto sentido, era un laicismo dual. Los conservadores no se deben meter en política, pero los progresistas sí. O sea, es un laicismo para ponerle un alto al yunque, al muro, pero no a lo que hacían ustedes. Y ya después, cuando juego un rol diferente, más como analista, me doy cuenta de esta enorme contradicción. Te voy a poner un ejemplo. Norberto Rivera hacía una declaración del poder y le caíamos con todo. Agarrabas el laicismo como bat. Pero hablaba Méndez Arceo o Samuel Ruiz o Raúl Vera y callábamos todos, ¿no? O sea, te tienes que revisar ante la contradicción. Por supuesto. Entonces, después son los años, reviso y que es algo que tiene que ser parejo. Me tocó en alguna ocasión leer una estupenda entrevista o conversación a dos voces entre el abad Pierre, que fue muy importante en Francia, y uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras. No fue secretario de Salud, ahora no traigo el nombre en la cabeza. Y el fundador, este médico, le decía al abad Pierre, es que debe ser mucho más fácil comprometerse socialmente
invertir la vida cuando se tiene fe, porque cuando no se tiene, hay que convencerse de que vale la pena, incluso aunque Dios no exista. ¿Estás de acuerdo con esa Sí, declaración? pues es muy sugerente, es decir, que es lo mismo que pasa con los militantes de izquierda y muchos que uno ve viejos, ya muy viejos, que siguen con esa, podríamos decir, mística secular comunista, ¿no? Es que es una expresión, digamos, de un creyente, ¿no? Yo creo que muchos de mi generación hicimos ese tránsito de una fe ingenua, individual, piadosa, a ir complejizando y la fe se convierte en un motor de compromiso social, ¿no? Y esto, yo vi muchos testimonios y también lamentablemente vi muchos caídos en este proceso. Preguntabas hace un momento sobre las guerrillas y déjame decirte que tuve muchos amigos conocidos en América Latina que fueron guerrilleros católicos y muchos de ellos cayeron. Es decir, las guerrillas latinoamericanas es esta expresión de una nueva izquierda. Y esa nueva izquierda está nutrida, entre otros, pero de manera muy importante, por grupos como a los que yo pertenecí. Había un texto de la época que se llamaba De Marx a Cristo, y en realidad es que sí hubo mucha migración de Marx a Cristo y de Cristo a Marx. Así es. En realidad fue una contaminación cruzada, una Así es, así polinización es. cruzada. Me voy a mover de tema, Bernardo. ¿Quién lo iba a decir? Es decir, tu actividad profesional más intensa se volvió en los medios. Sí. 18 años con Religiones del Mundo en Radio Red. Es decir, formaste, digamos, en la reflexión sobre lo religioso a generaciones y generaciones. Te recuerda mucha gente por ese episodio de tu vida. Sí. Hoy tienes Lo Sacro y lo Profano en Canal 11 y eres un hombre frecuentemente llamado por los medios para que expliques las finuras de los intersticios de la relación entre política, religión, en fin. ¿Te viste ahí desde entonces? No, ¿Sabías que los medios iban a ser tu pecera pues, más amplia, más extensa? no, jamás, jamás pensé en eso. Eh, Falta un aspecto muy, muy importante aquí a complementar, que bueno, viví en París durante 6 años Ujú. y en la organización tenía yo que tener mucho contacto con el Vaticano. Y cuando iba al Vaticano no entendía yo nada de la estructura religiosa. Yo entendía mucho la fe vivida, digamos, a nivel más llano, político, social. Pero ahí la diferencia entre un patriarca, un arcipreste, ¿no? Un arzobispo primado y Los protocolos, los las protocolos, y no jerarquías. entendía yo. Además me toca en un periodo muy duro, que es una especie de invierno eclesial con Juan Pablo II. Y en París, en mis tiempos libres, hago una maestría en sociología política de la religión, Ujú. pues para entender un poco más esto, pero jamás imaginé que ese acto iba a cambiar completamente mi vida. Entonces entro con Emil Pula, y ahí conozco a Roberto Blancarte, fue compañero mío, que viene de la escuela, ¿no? El análisis fuerte, uno tiene que desprenderse, casi casi mi fe y mi pasado Militante. militante lo tengo que dejar afuera y entrar puro, Ah, ¿no? Desnudo frente a la academia, la ciencia, etc. Fue muy interesante porque me contrasta totalmente mis sentimientos, mi pasado, te mi obliga a pasión. reinventarte en tu reflexión. Exactamente, a lo que representa el análisis, que tiene que ser un análisis más frío, en donde no las convicciones personales tienes que matizarlas. Factual. Y después regreso a México, después ya de muchos años, ya no era estudiante, ya no era un jovencito, Ya no eras un líder 30 y estudiantil, tantos años, no, carismático, ya nada. teólogo de la liberación, no. Entonces, y como economista entro a trabajar en la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, con Lorenzo Servidje, con una serie de empresarios católicos que en lo social eran muy conservadores, en lo económico eran más liberales, ¿no? Era un mundo de contrastes también ahí. Y de repente viene el Papa en 1990 y un colega que en la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, donde era director, me dice, oye, ¿conoces a alguien que sepa de religiones? Porque era comentarista con Gutiérrez Vivo en Radio Red. Yo ni lo conocía, la verdad, me escuchaba muy poco radio. Le digo, ¿por qué? Porque va a venir el Papa y está buscando gente Que le lo mueva, ayuden que le ayude. Si alguien sabes, dime. Le digo, sí, voy a buscar, ¿no? Y dije, ¿a quién voy a recomendar? Le digo,
Pues ¿Yo? aquí estoy a sus órdenes, que no me ha visto. No, Y tengo buena voz para radio, ¿no se han dado cuenta? y no sabía, no tenía ni la más remota idea de dónde me metía y en mayo fueron días muy, muy intensos, ¿no? Fue una gran cobertura porque a su vez yo invité a Jan Meyer y a Olimón, un sacerdote progresista muy, muy académico. Fue una gran cobertura que hicimos ahí con la visita del Papa. Y eso es lo que te entrega el programa. Eso me mueve los medios y Gutiérrez Vivo me dice, oye, Bernardo, ¿por qué no piensas? Esto tiene mucho futuro. O sea, realmente fue Gutiérrez Vivo el que tuvo la sensibilidad de decir, el tema tiene futuro. Es un tema donde no hay nadie que lo trabaje. ¿Por qué no te piensas un programa? Y ahí surge Religiones del Mundo. Que te reinventó. Totalmente, porque imagínate cada semana ver un tema socio-religioso, ¿no? Libros, autores, actores sociales religiosos, analistas. Cada semana fue un seminario para mí mucho más rico que lo que pudo haber sido mis 3 o 4 años en París en el seminario con Émile Poulain. Se nos va el tiempo, pero tengo que hacer una mención. Escribes el libro sobre Juan Pablo II y si uno revisa, conforme pasan los años se va volviendo mucho más intensa tu pluma. Sí. O sea, ya casi estás escribiendo 2 libros al año. Sí. A ver, en esta curva de tu vida, la escritura se está volviendo clave. Sí. Más incluso que los medios. O sea, o ha sido, se ha convertido en tu medio principal de divulgación. Sí, efectivamente. Creo que es algo que precisamente por estar en radio y tener un trabajo alterno o televisión, yo empecé con Nexos ahí por los años 91, ahí con Rolando Cordera. Me di cuenta que faltaba escribir, que lo que tenía mucho era, digamos, hablar, pero o en la tele, pero que se iba, o sea, no había Esto memoria. es gaseoso. No Lo que había estamos haciendo registro. hoy es gas. Bueno, ya quién sabe, se puede quedar algo en YouTube. Bueno, ahora, pero en ese momento nada. Y veía yo a mis colegas, a mis amigos de generación, digamos, académica, que tenían libros y veía que sus libros eran citados, recontracitados, y que perduraban. Entonces yo me dije, bueno, no, es que las palabras se las lleva el viento. Entonces es el momento de empezar a escribir, ¿no? Entonces, primero me impuse escribir más en el periódico, me hice columnista, digamos, cada 15 días. Y después en otro periódico, o sea, cada semana tengo una columna, y esto me facilitó o me dio oficio para empezar a escribir. Son textos muy buenos, cada vez ayudan a descifrar mejor. Ya no nos dio tiempo, pero los últimos, digamos, dedicados a explorar la relación del presidente López Obrador con la religión, vale la pena, déjame recomendarlos, y que quien quiera seguir esta entrevista, pues la siga ahora en esos libros. Sí, son libros que intentan pues, hacer un análisis de cómo, si bien lo religioso no es todo, pero la religión está en todo, ¿no? En todos los ámbitos. Aquí la historia o la biografía de una voz muy potente en temas que en efecto pues nadie ha explicado mejor que tú, y yo te agradezco a nombre de tantos esa pedagogía que nos has entregado y esos lentes de lectura. Déjame cerrar haciéndote las preguntas que este ritual ofrece a manera de conclusión en No hay lugar común. Te ruego que me des tu palabra favorita. ¿Cuál es? Búsqueda, novedad, ¿La palabra que más detestas? intransigencia. Si no hubiese sido este sociólogo de las religiones, este líder de opinión pública en el tema, ¿qué te hubieras imaginado de tu vida? Un economista en microempresas. Un día te vas a ir de este planeta como todos. Probablemente Dios o alguien así saldrá a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijera? Mira, yo cada vez que estudio mal lo religioso, descubro que más que ser criatura de Dios, más bien creo que Dios es criatura del hombre. No espero nada cuando muera. Bernardo Barranco, como siempre, un regalo esta conversación contigo. No, al contrario. No hay lugar común Gracias. contigo y Un placer. construyes lugar común por donde vas pasando. Nos vemos el próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Gracias.